¿Cómo la fase lunar y la menstruación están conectadas? La comunicación entre la mujer y la luna. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. En la era moderna, la menstruación de la mujer sigue siendo un estigma social manchado de desconocimiento, burla y vergüenza. Antiguamente no era así. Para los sabios de la antigüedad, se consideraba totalmente diferente, ya que la menstruación era un don relacionado con la capacidad de engendrar vida y esos simbolismos cíclicos se relacionaban con las fases de la luna. Esto era muy importante en las épocas de siembra. En las épocas de siembra y recogida de la cosecha, y con los ciclos naturales frente a todo el entorno en general, se utilizaba y se como que se monitoreaba en base a los ciclos lunares y a la menstruación para poder hacer esto, lo que es la siembra y la cosecha. Por lo tanto, la menstruación era sagrada y representaba un poder exclusivamente femenino. En la mitología griega, Atena era representada como un olivo y el árbol de la vida griego del que crecían manzanas doradas. A esto se le llamaba el árbol, que era una diosa lunar, cuyo nombre significaba puntero. Interesante cómo se empezaba a ver desde ahí. Entonces, el manzano era representado en la antigüedad como el árbol que albergaba el fruto de la vida y que daba la sabiduría ancestral, en el cual despertaba el conocimiento y la capacidad creativa de los ritmos vitales. También el simbolismo de la serpiente en la antigüedad se relacionaba como con una imagen de renovación y de una imagen de transformación que, al igual que la luna y el ciclo menstrual femenino, la sabiduría interior y la capacidad de poder ponernos en pie y de poder renovarnos. Eso era todo lo que pasaba. Entonces las mujeres éramos muy sagradas en ese tiempo porque éramos como el portal que daba vida, la fuente que traía vida. Entonces éramos bastante, nos cuidaban bastante en esa época. Y por eso también en la época antigua, en la época griega, habían diosas como Artesimia, Artemisa, perdón, Atena, Estía, Demeter, Persefone y muchas otras que se acompañaban con una serpiente como símbolo, que era símbolo de la curación, símbolo de la sabiduría, símbolo de la cosecha, símbolo de la vida, símbolo de la inspiración, etcétera. Entonces, en la mitología, las serpientes custodiaban el árbol de la vida. Entonces, si tú te pones a ver en el relato judeocristiano, hay dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento. Y esto también se menciona en la Biblia como en el Edén, donde habían el árbol, no se lo conocía como árbol de la vida, sino el manzano. Entonces, en el episodio de la manzana de los genes, es uno además que relata esta adquisición del ser humano, al momento que toma la manzana a Eva, como lo pone la Biblia, adquiere el conocimiento de la vida. Entonces, esa es la parte que es la iniciación en la sabiduría de la muerte y la vida del ciclo femenino y su capacidad creadora. La luz y la oscuridad, el yin, el yang. Y la naturaleza del dual de este mundo. Este mundo es dual, así como hay arriba, hay abajo, como hay luz, hay oscuridad. Sin embargo, esto fue catalogado como símbolo de traición, sí, como un símbolo de traición de la mujer, porque se pensaba que la mujer era como pecadora, como que estaba violando las leyes, como el mal encarnado, y esto consideraron que era el motivo de la expulsión, de la que él también conocido como el jardín de la inocencia, ya que tenía bastante sentido con la sexualidad y la fertilidad. Ahora era un pecado era como que las mujeres traíamos el pecado y por eso también había la menstruación, o sea, se sangraba porque veníamos del pecado. Y daban marcha como que era el malo, ser mujer, y por eso se mataban muchas niñas, porque era como que vino el pecado, vino la parte mala, la parte que nos sacó del jardín del Edén, la parte que obscura,
Entonces se empezó a ver a la mujer como algo negativo y ahí empieza todo el problema que hemos venido llevando las mujeres ya por siglos. Entonces este programa mental social no nos afecta solo a nivel femenino, también afecta a nivel masculino, que por lo general ha repudiado el hecho de algo tan desconocido y que se ha vuelto un tabú como es la menstruación. Hay casos, y tú debes saber que ha habido personas, y existen personas, que no pueden hablar de la menstruación abiertamente. Hay mujeres que se sienten incómodas hablando con otras mujeres de la menstruación. Hay mujeres que nunca en su vida mencionan frente a un hombre acerca de la menstruación. Y hay hombres que se sienten como que les estás faltando el respeto por hablar acerca de la menstruación cuando es algo totalmente normal. Es algo muy normal en nosotras las mujeres. También hace que las mujeres vivamos los ciclos desde la vergüenza, porque nos avergonzamos, no queremos que nadie sepa. Entonces, si nosotros estamos en nuestro ciclo menstrual, no podemos decir al mundo abiertamente, sí, no me siento bien, me duele el vientre, me duelen las piernas, me duelen las caderas, pues porque estoy en mi menstruación. No, no, solo decimos me duele el estómago. La mayoría dice me duele el estómago, nada más, y no hablan abiertamente, estoy en mi ciclo menstrual. Esto también causa el dolor porque no lo estamos aceptando, algo que viene de nosotros, algo que es totalmente natural. Y nos centramos en los problemas puramente biológicos. Este tabú ha crecido tanto, se ha vuelto tan grande, tan vergonzoso hasta cierto punto para las mujeres, que incluso existen píldoras para eliminar la menstruación, un ciclo que es tan natural en nosotros y que es necesario en nosotras mujeres. Pero al haberse puesto como un tabú, pues tratamos de eliminarlo, tratamos de esconderlo, tratamos de que nadie sepa. Es más, tratamos de que ni siquiera exista. Cuando antiguamente el momento de la menstruación se aprovechaba como una fuente de conexión espiritual. Chicas, nosotros cuando estamos en nuestro proceso menstrual, nos volvemos más sensibles y no solo sensibles a que, por todo lloro, por todo me pongo sentimental, no, sino sensibles en la conexión espiritual, en la conexión conmigo mismo, donde en verdad, si tú te pones si tú te sales del hábito de vivir en forma automática y observas lo que pasa en ti, no solo con los dolores, no solo con los cólicos, no solo con el flujo sanguíneo, sino que qué es lo que pasa a ti internamente, te vas a dar cuenta de que tu conexión espiritual incrementa, de que tus sensaciones incrementan, de que la creatividad y la intuición incrementan. Entonces, a través de todos estos estados alterados de conciencia que nosotros tenemos durante este ciclo, servía muchísimo para las mujeres que en ese tiempo eran las curanderas, eran las chamanas, eran las sacerdotisas, que aportaban con conocimiento espiritual, con conocimiento natural, quiero decir que con respecto a lo que es la cosecha, la siembra, y en beneficio, todo esto lo hacían ellas en beneficio de la tribu, de la comunidad, de las personas, de la naturaleza. Entonces, así es como ellas aprovechaban para poder conectar más con esa fuerza interna. Entonces, dejemos a un lado el tabú de, ay, hijo de madre, estoy con la menstruación que nadie sepa, me encierro y solo me centro en la parte biológica, pero no me voy a mi parte espiritual. ¿Qué es lo que pasa en mí? ¿Qué pasa en mi mente? ¿Qué pasa con mi conexión, qué pasa con mi intuición, qué pasa con mi creatividad? Y te invito que la próxima vez no solo te centres en eso, sino que veas qué tan creativa te vuelves en esa época, cómo la intuición se despierta más, cómo esa conexión, cómo poder hablar contigo mismo se aclara y se despierta más. Entonces, es importante también, por otro lado, destacar que el tabú en torno a la menstruación no solo ha afectado a nosotras las mujeres con tanta limitación, con tanta vergüenza, con tanto, no, que nadie lo sepa, sino que también a los hombres. Como te decía, hay hombres que lo rechazan totalmente, no quieren que se hable. Les da vergüenza si tú, por ejemplo, tienes un hermano, un esposo, un compañero, y tú le pides que por favor te ayude comprando Tampax o toallas higiénicas. O sea, es caótico para ellos hablar de eso, ir a la farmacia y pedir eso, porque simplemente es un tabú. Entonces, aquí muchos hombres también han sido educados para ver la menstruación como algo repugnante, como algo sucio, como algo que no se debe hablar,
como algo, por favor, respeta, estamos aquí, ¿por qué tienes que hablar de eso? Cuando es algo natural. Y esto puede llevar a una falta de comprensión grandísima y una falta de empatía gigantesca hacia las mujeres que están pasando por este proceso natural. Entonces las veces, estás en tus días difíciles, estás en tu mal paridez, aléjate. O estás en la mal paridez, mejor me voy. No, o sea, empieza a comprender también si eres hombre cómo, qué es lo que pasa en nosotras las mujeres y tengas un poco de esa empatía. Entonces, en resumen, es importante que reconozcamos el valor y la importancia de la menstruación en la vida de nosotras las mujeres y debemos superar el estigma social que rodea la menstruación y reconocerla como es, reconocerla como tal, como un proceso natural y sagrado que está exactamente en armonía con los ciclos de la naturaleza. Y al nosotros hacer esto, dejar un lado el tabú, dejar un lado el juzgamiento, y por favor, ya evolucionemos en esa parte, no nos volvamos así como que, ay, por Dios, la menstruación. No, o sea, ya míralo como en realidad es. Al hacer esto, podemos empezar a sanar esas heridas que han sido causadas por este tabú, a sanar esa vergüenza en torno a la menstruación y empezar a celebrar que es un don el que nosotras las mujeres tenemos y honrar esa sabiduría que nos viene en estos ciclos menstruales y poder exclusivamente representarnos como la fuerza femenina que somos. Somos un portal que damos vida, somos energía, creamos vida, damos vida constantemente. Entonces, como tal, tenemos que vernos como ese portal de energía y de vida. Así que, chicas, les invito a que simplemente celebren, festejen, reconozcan y honren cada uno de nuestros procesos, de nuestros ciclos menstruales. Y hombres, compréndannos y tengan un poco más de empatía a esto. No es algo repugnante, no es algo asqueroso, es algo normal que da vida.